Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos visto los diferentes tipos de enlaces, vamos a intentar comprender cómo funcionan dichos enlaces a la hora de las configuraciones electrónicas. Es decir, si recordáis, vimos el otro día que teníamos los tres tipos de enlaces: iónico, el cual era metal con no metal; teníamos el covalente, que era no metales; y el metálico, que lógicamente era entre metales. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros intentamos combinar dos elementos, sobre todo hablando para los enlaces iónicos y para los enlaces covalentes, vimos que nuestro principal objetivo era rellenar los orbitales exteriores, es decir, aquellos que estaban más afuera, que faltaban por completar. Porque si recordáis, cuando veíamos la estructura electrónica, los primeros orbitales que se rellenaban eran los de menor nivel, y según íbamos hacia afuera, íbamos rellenando hasta quedarnos sin electrones. Por tanto, nuestro objetivo es intentar rellenar o vaciar, según nos falten o nos sobren muchos electrones, para que esas partículas sean estables. Recordemos que la configuración estable es aquella, o la configuración más estable, es aquella que tiene un modelo electrónico similar al de los gases nobles, es decir, con los orbitales completos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vamos a rellenar este tipo de orbitales, tenemos que fijarnos en los electrones que le faltan y le sobran. Y para ello vamos a constituir lo que se conoce como la capa de valencia. Lo voy a poner por aquí, la capa de valencia. ¿A qué nos referimos con la capa de valencia? La capa de valencia está formada principalmente por la superficie exterior de lo que sería toda la estructura atómica de cada uno de los elementos, de tal modo que ahí se colocan, están situados aquellos electrones en los orbitales que son exteriores a lo que sería como tal el átomo. Es decir, como veíamos el otro día, como vamos de los niveles inferiores a los superiores, tal y como hemos dicho antes, según yo voy añadiendo electrones, los voy añadiendo a la parte exterior. Entonces, los primeros de los que me desharé o a los que les tendré que añadir será aquellos que tenga en la parte exterior. Por tanto, la capa de valencia lo que me permite es darme cuenta y decir, vale, ¿cuántos electrones necesito o cuántos electrones me sobran? Y esos son precisamente los que se van a colocar en esa zona. Es decir, por ejemplo, veíamos el otro día el berilio, que el berilio, en términos naturales, era Z igual a 4. Esto recordamos que en términos de configuración electrónica estable era simplemente, teníamos carga nula para el mismo número de protones de electrones, y esto era 1s2, 2s2. ¿Qué es lo que ocurre? Este orbital lo tenemos completo. Sin embargo, el orbital de nivel 2 no lo tenemos completo. Tendríamos el orbital S de nivel 2, ese sí que estaría completo, pero el orbital P tendríamos 2p0. Es decir, tendríamos que intentar completar este orbital. Por tanto, tenemos dos posibilidades. O le sumo 6 electrones o le quito 2 electrones, porque o pierdo estos dos de aquí o relleno este hueco de aquí. Por tanto, ¿qué es lo más sencillo? Pues lógicamente lo más sencillo es perder 2 electrones. De esta manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo pierdo 2 electrones, me encuentro con el berilio, que tendría 2 cargas positivas. Al haber perdido 2 electrones, tengo 2 protones más que electrones. En el caso del berilio 2 positivo tendría Z igual a 4, E igual a 2, por tanto la carga total sería más 2, y de esta manera tendría una composición de 1s2, la cual sí que sería estable. ¿Ok? Y podemos ver otro elemento por la parte contraria. Por ejemplo, uno que veíamos el otro día, que era el oxígeno. Cuando yo tengo el oxígeno, que veíamos que era Z en este caso igual a 8, igual en este caso a E, era 1s2, 2s2, 2p4. Aquí me ocurre lo mismo que tenía antes, pero al revés. Puedo
o sumar 2 electrones o puedo restar 6 electrones. Por lo que lo dicho, o relleno este orbital o tengo que vaciar tanto el uno como el otro, para que sea lo más estable posible. Recordemos que lo que busco es acercarme a 1s2, que si recordáis, 1s2 era la combinación del helio, que era la combinación más estable que existe, y después tendríamos que pasar a la siguiente, que sería la 2p6, la del siguiente gas noble. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más lógico es añadirle 2 electrones. De tal manera que si yo le añado 2 electrones, tengo 2 cargas negativas, ¿ok? Porque tendría en este caso z igual a 8 y electrones igual a 10. Por tanto, la carga total sería menos 2. Entonces, aquí obtendría ese O2 negativo, sería 1s2, 2s2, 2p6. En efecto, tengo esa combinación de orbitales completos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos valores que aquí hemos estado deduciendo, que aquí tendríamos ese más 2 y aquí este menos 2, hay algunos casos en los cuales pueden ocurrir varias cosas. Depende del tipo de elemento con el que se junte otro elemento, puede funcionar como elemento dador o elemento aceptor. Es decir, que puede ser un elemento que pueda funcionar tanto como aceptar los electrones como darlos. Y diréis, ¿y esto de qué va a depender? Pues como os acabo de decir, depende principalmente del tipo de elemento con el que yo me uno. ¿Ok? Esto por el momento no vamos a avanzar más en ello, pero lo que sí nos sirve es precisamente para introducir el concepto de valencia de cada uno de los elementos. Y para ello, esto es otra información que suele venirnos dentro de la tabla periódica. He traído aquí una nueva tabla periódica, la cual es un poquito distinta a la que veíamos en los vídeos anteriores, donde veis que la única información que tenemos es el nombre, lógicamente, de la mayoría de los elementos o de aquellos que van a ser más importantes y unos números positivos y negativos en cada una de ellas. Y diréis, ¿y qué significan estos números positivos y negativos? Pues básicamente significan aquellos comportamientos que podemos tener en cada uno de los elementos. Es decir, por ejemplo, vemos que aquí el litio solamente tiene el +1. Es decir, que el litio únicamente se puede comportar como elemento dador. ¿Por qué? Porque su objetivo es perder un electrón y automáticamente convertirse en la combinación, en la estructura estable del helio, que es el que tendríamos aquí arriba. Sin embargo, tenemos aquí el nitrógeno, el cual podemos ver que puede actuar de ambas maneras. Es decir, puede actuar como elemento dador perdiendo 3 electrones, puede actuar como elemento dador perdiendo 5 y puede actuar como elemento aceptor ganando 3 electrones. Entonces, aquí es donde entra un poco la complicación de saber en cada uno de los compuestos que vamos a ver de aquí en adelante cuál es el comportamiento que tendrá cada uno de ellos. Pero sobre todo, quedaros con que esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que lo primero, dentro de esta tabla periódica no están todos los elementos y dentro de los que hay alguno de ellos que no tienen todas las valencias que existen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el oxígeno tiene más valencias distintas, tiene más números para los cuales se pueden combinar con otros elementos. Vamos a poner algunos casos para que veáis a lo que nos referimos. Por ejemplo, yo voy a intentar formar una combinación entre el oxígeno y el litio, ¿ok? El litio, acabamos de ver que tiene una valencia de +1, ¿ok? Lo podemos ver aquí que tiene valencia de +1. Y sin embargo, si venimos aquí, vemos que el oxígeno tiene una valencia de -2. Es decir, ponemos aquí el -2, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando yo intente juntar el litio con el oxígeno, va a pasar lo siguiente. Voy a tener una molécula de litio, la cual en su capa de valencia va a tener un electrón que le sobra. Y voy a tener el oxígeno, que en su capa de valencia va a tener 6 electrones,
pero le faltan dos. Digamos que aquí tiene un hueco para un electrón y aquí tiene otro hueco para otro electrón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este litio le va a ceder su electrón, formando un enlace iónico, ¿ok? Pero claro, este litio ya es estable, pero sin embargo este oxígeno todavía no es estable, porque ahora tendría una carga de -1 y necesita otro electrón para poder ser totalmente estable y tener esa configuración del gas noble. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo que vamos a hacer es, vamos a traer otra partícula de litio por aquí, con su electrón, y se lo vamos a ceder. De tal manera que ahora el oxígeno, vamos a borrar todo esto, el oxígeno tendría el electrón que le ha cedido este litio, el electrón que le ha cedido este otro litio, y el litio simplemente tendría sus dos electrones elementales, ¿ok? Por tanto, tendríamos aquí otro enlace iónico, tendríamos dos enlaces iónicos, uno con este litio y este oxígeno, y otro con este litio y este oxígeno. De tal manera que lo que nos ocurre es que se nos forma una partícula de dos litios y un oxígeno, ¿ok? Y de esta manera, esta partícula de aquí, esta molécula es totalmente estable. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos tiene su configuración perfectamente determinada por la idéntica a un gas noble, que hemos visto que eran aquellos que tenían la mejor manera de combinarse entre sí, ¿ok? ¿Cuál es la parte buena? Que esto nos puede ocurrir con diferentes, con elementos que tengan la misma valencia, es decir, en este caso teníamos distinta porque este era +1 y este era -2, pero podemos encontrarnos con alguno que tenga, por ejemplo, +2 y -2. Es decir, por ejemplo, venimos aquí a la tabla periódica y encontramos el azufre con S. Vamos a coger la -2, ¿ok? El azufre, S, que tiene -2. Y vamos a coger, por ejemplo, el magnesio, que tiene +2. El magnesio, que tiene +2. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El azufre va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va a tener aquí dos huecos que necesita completar. Y el magnesio va a tener dos electrones que le sobran. Por tanto, va a ocurrir aquí una cesión de dichos electrones, donde tendremos enlaces iónicos, aquí iónico y aquí iónico, de tal manera que esto se convertirá en una partícula de magnesio con azufre. ¿Ok? Veremos más adelante cómo podemos llamar a cada una de las partículas y a los distintos tipos que encontraremos. Pero por el momento nos quedamos con este tipo de combinaciones. De la misma manera, nos ocurriría, tal y como vimos en el vídeo anterior, cuando tuviésemos que compartir electrones, ya fuese entre el mismo tipo de partículas o diferentes partículas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, vamos a coger el oxígeno con -2, por ejemplo. Vengo por aquí y digo oxígeno con -2. Y voy a coger, por ejemplo, el nitrógeno con +3. El nitrógeno con +3, ¿vale? Aquí tenemos metal con no metal, por eso es iónico. Aquí tenemos metal con no metal, mejor dicho, el azufre es el que es no metal y el magnesio el que es metal, ¿vale? Este sería metal con no metal, este es no metal con metal. Pero aquí tenemos un caso de no metal con no metal, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Mirad, va a ocurrir lo siguiente. Tendremos un oxígeno que le faltarán sus dos electrones aquí, ¿ok? Y tendremos un nitrógeno al cual le sobrarán 3 electrones, porque estamos actuando con esta valencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este le va a ceder 2, por tanto el oxígeno está completo, pero sin embargo al nitrógeno todavía le sobra 1, por tanto vamos a hacer una cosa, vamos a meter otro oxígeno, por ejemplo, aquí, ¿vale? Voy a poner este que caiga a este lado, y aquí tendríamos los dos huecos, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Entonces, este le va a ceder un electrón, pero ahora tenemos el problema que nos ocurría antes.
que ahora el nitrógeno ya está completo, ya tiene su estructura perfectamente determinada, y a este oxígeno le faltará un electrón más. Por tanto, vamos a introducir otro nitrógeno, donde voy a poner aquí un electrón y aquí abajo los otros dos que le faltan, para que este lo comparta. ¿Ok? Y ahora tenemos otro problema. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que vuelve a pasar que este nitrógeno de aquí abajo tiene 2 electrones libres. Por tanto, vamos a remediarlo de la misma manera que antes, que es poniendo otro oxígeno. Si aquí pongo otro oxígeno con sus 2 huecos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, este se lo cede, este se lo cede, y ahora todos son perfectamente estables. Por tanto, podemos ver que con 2 nitrógenos y 3 oxígenos formamos una molécula estable. Por tanto, tendríamos en este caso N2O3, y esta sería una molécula perfectamente estable. Podemos ver que tengamos el tipo de relaciones que tengamos entre cada una de las partículas o de los diferentes elementos, podemos encontrar diferentes relaciones estables. Eso sí, depende de las interacciones que tengamos, sus números de valencia, es decir, los valores que tenemos aquí, podrán ser unos u otros. Pero por el momento nos quedamos con el concepto de cómo funciona. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.